Muy buenas noches, amables televidentes del Pueblo Cuestiona, programa que por más de 55 años tiene en el aire don Hercilio Veloz Burgo. Hoy pues tenemos un distinguido invitado, psiquiatra, profesional de la salud, pero dedicado a la psiquiatría. Don Vicente Vargas. Vicente Vargas, así es, con él vamos a conversar después de esta interesantísima pausa comercial. Iniciamos, amigos, el Pueblo Cuestiona, hoy con honradora presencia de Vicente Vargas, reconocido psiquiatra de República Dominicana. Pero antes queremos agradecer al Colegio de Periodistas de la provincia de Moca el pergamino que nos hizo llegar, que fue hecho el 5 de abril de este año. Sin embargo, llegó el Colegio de Periodistas y nos lo enviaron a nosotros. Para nosotros es un placer poder recibir un reconocimiento del Colegio de Periodistas versión Moca. Queremos además decir, con perdón de nuestro invitado especial, pero esto reviste mucha importancia. Hoy domingo 20 de octubre, se conmemora el 63 aniversario de los sucesos en la calle Espaillat, primer levantamiento popular contra los remanentes del Trujillato. Nosotros estuvimos allí, fuimos de los 59 heridos y detenidos, de manera que hoy domingo se cumplen 63 años de ese primer acontecimiento. 2 muertos, 57 heridos y 50 detenidos. Yo estuve entre los dos, heridos y detenidos. Don Vicente Vargas, ¿cómo usted ve la situación del país desde el punto de vista de la salud, sobre todo psiquiátrica, como es usted? Bueno, que nada, primero saludarlo a ustedes y a nuestra audiencia. La salud, yo diría que afectada, y sobre todo en el campo de la salud mental, estamos viendo ahora muchas depresiones, muchas ansiedades, suicidios, trastornos bipolares, violencia. Todo eso entra dentro del campo de la salud mental, que es el tema que nos ocupa hoy. Pero nada, se está anunciando, ¿verdad? Oí al ministro de Salud diciendo que tiene programas para trabajar con la atención primaria, que es muy importante en la salud mental. Y nada, pues hay pocos psiquiatras, hay menos psiquiatras de lo que establece la Organización Mundial de la Salud que debería de haber. Y nada, estamos trabajando y esperando que las cosas mejoren. Doctor Vicente Vargas, profesional de la psiquiatría y la higiene mental. Hemos visto con preocupación cómo en los últimos años se ha incrementado el número de suicidios en la juventud, que era poco visto antes, siempre eran personas quizá con enfermedades terminales, personas con antecedentes psiquiátricos en la familia, los que caían en esto. ¿Usted no cree que este incremento en los suicidios de la juventud se deba al incremento, valga la redundancia, al uso excesivo de las redes sociales como tal? Sí, no voy a decir que es por eso, pero ese es uno de los factores que afectan las personas que se suicidan. Un gran por ciento de ellos, la mayoría son personas que están enfermas, y esa enfermedad se llama depresión, puede ser trastornos bipolares, puede ser esquizofrenia, y algunas otras personas que están muy estresados por situaciones que están manejando y que ellos no se sienten que tienen ni la capacidad ni las herramientas para enfrentar eso. Entonces, personas que pierden sus empleos, personas que la familia puede desintegrarse, etcétera. O sea que hay, pero esa es una menor cantidad. Pero sí hay una gran cantidad de suicidios que muchos de ellos pueden evitarse si esa persona, la familia, los lleva a un psiquiatra o a buscar la ayuda de un profesional. Digo que los llevan porque regularmente el que tiene trastorno psiquiátrico se niega a ir y es muy difícil que vaya por su cuenta. De manera que la familia juega un papel muy importante hablando con esa persona, dándole apoyo y llevándolo donde un profesional de la salud mental. Doctor, ¿a qué atribuye usted el hecho de que no haya un hospital específicamente para tratar a la persona con problemas mentales?
Y qué bueno que no lo hay. Usted dirá, ¿cómo? ¿Y cómo? Porque sí, porque el modelo de atención psiquiátrica moderno, ya el nosocomio, que es ese hospital como el 28, como el antiguo hospital Enigua, que era para llevar pacientes, se ha demostrado que eso no ayuda para nada. Eso sencillamente lo que sirve es para llevar a un paciente que tiene un trastorno demencial, dejarlo ahí en ese hospital y dejarlo ahí. Se llamaba, antes la gente le llamaba un almacén de locos, perdonen la expresión. Entonces, cuando yo inicié mi formación, entré a ese hospital ahí había un hospital que tiene capacidad para 600 personas, tenía 1.600 personas. Imagínense. 1.600 personas. O sea, mil personas por encima de su capacidad, con escasos recursos económicos. En esa época se practicaba la celda y todas esas cosas que muchos periodistas iban y hacían un reportaje y decían que eso era un almacén de locos o un infierno. Y realmente era algo totalmente deshumanizado. Ya el modelo de atención psiquiátrica establece que en los hospitales generales, el Morgan, el Moscoso Puello, cualquier hospital general, usted lleva a un paciente que tiene un episodio de agitación o de suicidio, y en la emergencia un psiquiatra debe atenderlo. Ese paciente va a ser internado en un área que se llama intervención en crisis. Ahí debe haber un psiquiatra. Intervención en crisis. Intervención en crisis. Es un paciente que está agitado, que quiere matarse o que tiene una situación de urgencia. Entonces en el hospital se lleva y tenemos fármacos modernos para ese paciente en pocos días sacarlo de su crisis. El psiquiatra que está ahí debe tener sus equipos y sus medicamentos para atenderlo. Después que ese paciente sale de la crisis, debe pasar a una sala con los pacientes, porque la psiquiatría es una especialidad, es una subespecialidad de la medicina interna, igual que la cardiología, la endocrinología, la neurología. La psiquiatría es una especialidad. Antes el paciente se agitaba y ponía en peligro a los demás, pero ya tenemos fármacos modernos, con lo cual ese paciente en pocas horas va a estar ya bajo los efectos de la medicación, y ese paciente deja de ser amenazante para los demás y para él. Luego de ese tratamiento, el paciente va a tener un seguimiento y debe ir a su comunidad. En las comunidades debería de haber casas de atención, donde en esa casa de atención ahí hay una enfermera, un psiquiatra y los fármacos para darle a ese paciente en su misma comunidad su fármaco, porque lo importante es insertar a ese paciente otra vez en su comunidad. Pero no hacemos nada con tener un hospital especializado para sacarlo de la crisis y que la familia lo abandone ahí, porque entonces ese paciente no se va a rehabilitar. De manera que eso se inició en la pasada gestión de la doctora Altagracia Marcelino, pero el plan de continuidad entonces no ha sido tan efectivo. Por eso es que estamos viendo muchas veces pacientes con trastornos mentales que los vemos en la calle. La comunidad, como no sabe eso, la comunidad lo que dice, pero que vuelvan a abrir el hospital para llevarlo ahí. Pero ese paciente lo que tiene que ser tratado adecuadamente con los medicamentos modernos y con los tratamientos modernos que hay para ellos. ¿Qué hay de cierto de que dejó secuelas que andan por ahí en el COVID? Eso es así. El COVID dejó secuelas de todo tipo, por eso se habla del long COVID o el post-COVID, y una de los secuelas que el COVID dejó es que puede tener trastornos de tipos psiquiátricos. Ya en pleno COVID, ya la Organización Mundial de la Salud dijo: prepárense porque la segunda pandemia van a ser los trastornos mentales. ¿Ah, sí? Sí, ya en pleno COVID ya eso se decía, porque se sabía que el COVID iba a dejar muchas personas con trastornos de depresión, de ansiedad y diferentes trastornos. En el COVID hubo más violencia, hubo más consumo de sustancias. Sabemos, ustedes lo saben bien, que el consumo de sustancias va a aumentar también la cantidad de pacientes, porque un paciente que tiene ansiedad, que tiene depresión, recurre al alcohol o a la sustancia como una manera de automedicarse, pero lo que va a hacer es empeorarse, y al empeorarse... O se suicida. O se suicida, o nada, o se deteriora su salud enormemente. Ya la Organización Mundial de la Salud
previó eso y lo advirtió. Así ha sido, lamentablemente, que han aumentado las enfermedades y los trastornos mentales. Doctor, dice un psiquiatra dominicano, joven psiquiatra, el doctor Héctor Guerrero Heredia, me gusta siempre citar los nombres, que el paciente psiquiátrico tiene dos elementos importantes. Primero, que la medicación, dice él, es la responsable del 10% de su recuperación y que el 90% de la recuperación de ese paciente va a depender del afecto que reciba de la familia, de lo relacionado y también, ¿por qué no?, de la misma disposición de él para su recuperación. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, las enfermedades mentales, tal como dice el colega, deben tener atención farmacológica. Entonces, pero los fármacos no son la solución. Yo se lo vivo diciendo a mis pacientes, yo te voy a medicar, y la medicina te va a ayudar, pero la medicina no es la solución porque tienes que entrar en una etapa de que ya habíamos hablado, pero se necesita mucho la psicoterapia. Hoy día también una buena psicoterapia va a ayudar a esos pacientes y esa psicoterapia puede ser individual o personal, pero muchas veces tiene que ser con la familia. Cuando yo le doy clase a los residentes de psiquiatría, siempre le digo, si ustedes dan el fármaco y no hacen una intervención familiar, el tratamiento está incompleto. Porque muchas veces, sin quererlo, la propia familia contribuye, por su forma de ser, contribuye a la recaída. ¿Qué hace que una familia contribuya a la recaída de un paciente? La crítica, la hostilidad, la sobreexigencia y el sobreinvolucramiento. Entonces, cuando hacemos intervención con la familia, esa familia está muy cargada y muy estresada con ese paciente. Es obvio. Y entonces, ¿qué usted le da al otro? Lo que usted tiene. Si el paciente, por su condición de salud, estresa a la familia le devuelve esa misma atención que tiene. Por eso, ese paciente que está en un centro privado o público y se recupera, cuando vuelve a la familia, entonces o deja de tomar el medicamento porque la familia no se lo da y entonces la adherencia al tratamiento es importante, o la misma situación que la familia tiene, dificultades, precariedades económicas de todo tipo. A veces para la familia es muy costoso llevarle ese tratamiento a ese paciente. El paciente psiquiátrico debe ser tratado con lo que le llamamos mucha empatía, ese trato. Mucho cariño tiene que recibir, exacto, ese trato. cercanía. Hoy día le llamamos atención compasiva. Y entonces la familia, lo que esté cansada, estresada o sobrepreocupada, y la familia o ataca al paciente o lo rescata sobreinvolucrándose. Y esos elementos de la familia, siempre digo sin querer, porque la familia quiere ese paciente, pero la familia, el psiquiatra o el psicoterapeuta familiar debe hacer intervenciones para ayudar a la familia a que ese paciente se mantenga sin recaer. Doctor, mire, hay una situación. El mundo está convulsionado. Guerra en Rusia, Ucrania, que ya ha disminuido un poco. Guerra en el Medio Oriente, altos precios de los alimentos. En el caso de República Dominicana, estamos sumergidos en la etapa de las reformas. Reforma constitucional, reforma fiscal, sí, reforma laboral, entre otras. ¿Usted no cree que esto puede incidir de una manera preponderante en la conducta humana en estos momentos donde la gente vea incierto el futuro? Definitivamente. Todos estos cambios, que tú los has mencionado muy bien, pueden producirle al paciente una especie de inseguridad, de inquietud, de inestabilidad. Y entonces, cuando el paciente tiene temor y se preocupa, la ansiedad es eso, la ansiedad se desconstruye en dos grandes síntomas, miedo y preocupación. A eso se le agrega insomnio, problemas de taquicardia, problemas de tipo psicosomático, mal humor, irritabilidad. Esa es la ansiedad. Entonces, todos esos elementos que hay afuera, que tú has mencionado muy bien, se llaman estresores. Esos estresores son los elementos que cuando ese paciente que no tiene las herramientas para enfrentar todos esos cambios o mentalmente es vulnerable, entonces eso hace que ese paciente pueda tener una recaída y la incidencia de trastornos psiquiátricos es mayor. Dicen que la situación del COVID dejó una gran cantidad de divorcios. ¿Es verdad eso? Sí, claro que sí, así es, porque muchos matrimonios
que se sostenían de una forma porque el hombre estaba en la calle bebiendo o el hombre estaba visitando o jugando dominó en la calle. Dominó, o visitando a su amante. Entonces él sobrellevaba ese matrimonio. Cuando ese hombre se vio que se tuvo que dar en su casa y dejó de jugar los juegos y dejó de beber y dejó de visitar al amante, ese hombre se pudo haber tornado malhumorado y agresivo, y de alguna manera la esposa tampoco soportó eso, y eso trajo un aumento de la violencia intrafamiliar o trajo el aumento de los divorcios. Eso lo dicen los abogados, ahora lo está diciendo un psiquiatra. Pausamos, amigos. Doctor, hay una sociedad de psiquiatría. Sí, claro, hay una sociedad de psiquiatría. Pero como que no se siente. Bueno, eso dígalo duro, a ver si la directiva lo dice. Yo fui presidente de la Sociedad de Psiquiatría y depende mucho de la forma en que la presidencia y la directiva manejen eso. Cuando nosotros tuvimos la presidencia sonábamos mucho, y luego durante la presidencia de otros colegas, durante la presidencia de la doctora Marisol Tavera, que ahora es la presidenta de la PAL, que es la Asociación de Psiquiatría Latinoamericana, nos sentíamos mucho. Entonces, esta directiva tal vez no está tan en los medios, pero ellos estarán haciendo su trabajo a su manera. Pero usted, que es un comunicador, está diciendo eso, yo no le puedo cambiar su impresión. Doctor, hemos visto ya en justicia a muchas personas que se le han conocido medidas de coerción, producto de ciertos escándalos judiciales, y en el pasado recordamos muy bien que muchas personas que eran sometidas a prisión inmediatamente se declaraban con ansiedad y se conseguía la variación de la medida de coerción. ¿Usted no cree que ahora, en estos momentos en que estamos viviendo ya apresamiento, etcétera, pueda aplicarse esto en alguna de esas personas que han sido sometidas a procesos judiciales? Y yo le voy a decir a usted, ¿quién que caiga preso no se pone ansioso? Va a estar contento. Porque si a usted o a mí o a don Ercilio ahora nos vinieran a buscar, lo más obvio es que nos pongamos nerviosos. Pero a veces, por eso hemos abogado mucho, porque haya atención psiquiátrica en los hospitales. De hecho, en la presidencia de la doctora Marisol Tavera, tuvimos contacto con la Procuraduría en ese entonces para que se estableciera una clínica en el mismo centro penitenciario, y que ahí hubieran psiquiatras y psicólogos, que esos pacientes que están privados de libertad, como se le dice modernamente, fueran atendidos ahí mismo en ese centro. Pero claro, el que va preso o el que va a la justicia se va a poner ansioso, eso es obvio. Bien, pausamos, amigos. Sí, vamos con Diana. Diana, su pregunta. Doctor, tenía una pregunta desde que inició el programa. Primero que todo, un saludo a la audiencia. Mi pregunta es la siguiente. El hecho de la violencia de género, que todos sabemos que es un tema que está realmente muy presente en la sociedad dominicana y en la sociedad en general, diría yo, de todo el mundo. ¿El tema de la salud mental afecta más a los hombres o a las mujeres, o de qué depende? Depende del trastorno. Hay trastornos que son más comunes en hombres y otros que son más comunes en las mujeres. ¿Cómo cuáles trastornos, sí, por ejemplo? Sí, por ejemplo, la depresión es mayor en las mujeres que en los hombres. La adicción a sustancias, alcohol, es mayor en los hombres que en las mujeres. Pero la mujer puede tener más trastornos de ansiedad que los hombres. De manera que eso no se puede decir que sea mayor en las mujeres que en los hombres, pero yo voy a decir algo. La mujer va más a buscar ayuda profesional que el hombre. El hombre no quiere ir, porque el hombre dice, ¿por qué tengo yo que ir a contarle lo mío a nadie? ¿Qué es lo que ese hombre me va nadie me va a resolver nada. Aquí está la bebida. Pero exactamente, pero la psicoterapia, cuando usted va a donde un psiquiatra, él no le va a dar $1 millón de pesos, ¿verdad que no? Pero él lo va a, le va a dar consejos. Él lo va a orientar a usted para que usted
maneje mejor la falta de ese $1.000.000 o maneje mejor las herramientas de cómo conseguirlo. Esa es la ayuda que el profesional le va a dar. Además, la gente dice, ¿cómo ayuda la psicoterapia? La emoción que se expresa se sana. Cuando usted va y habla con alguien y le dice que usted está rabioso, que usted está incómodo, que usted quiere ir a agredir o a matar a alguien, diciéndolo, usted está sanándose. Y ese profesional sabe escucharlo de manera empática. Esa forma empática de oírlo, ya eso se va sanando. Una de las técnicas que yo utilizo más es una técnica que de alguna manera es de Jung, que Jung decía, todos tenemos sombras. ¿Qué son sombras? Todas las cosas que nosotros hemos reprimido dentro de nosotros, buenas y malas, porque en la educación que nos dieron nuestros padres, o la religión a la que pertenecemos, o la sociedad prohíbe eso, todo eso que yo reprimo se vuelve una sombra. La sombra es algo que yo no quiero decir, que yo no estoy consciente de que tengo eso, pero yo voy a actuar por algo que yo no quiero decir y yo voy a actuar basándome en algo que yo no quiero reconocer. Entonces la terapia de la sombra es meditación y ejercicio, que usted acepte eso y yo acepto tal cosa que hay dentro de mí. Si lo acepto, entonces yo me humanizo y me veo como un ser humano. Pero si yo estoy aquí hablando como que yo no tengo defectos, yo no tengo rabia, yo no tengo ningún tipo de... Nada que me inquiete. Lo que la gente le llama pecados capitales, que son la lujuria, la gula, la vanidad, la soberbia, el orgullo, etcétera. Entonces, si yo pienso que no tengo eso, porque yo lo reprimo para verme bien frente a la sociedad, eso está dentro de mí y yo voy a actuar basándome en lo que yo estoy negando. Entonces, de manera que en la psicoterapia usted va a mejorar eso. La gente me dice a mí, ¿quién necesita psicoterapia? Todo el mundo necesita psicoterapia. Nosotros tres necesitamos psicoterapia. Yo, doctor, y usted lo oyó, claro que los psiquiatras todos deberían. Lo que pasa es que usted se da usted mismo la terapia. No funciona. No funciona. Hay que ir donde otro. Yo me he hecho mucha psicoterapia. ¿Ah, sí? Sí, mucha. Y yo siempre tengo una persona con la que yo le manejo mis cosas. Claro, sí, me consulto. claro. O sea, la gente dice, usted, cuando yo me gradué de psiquiatra, yo entré a un grupo, de esos grupos de crecimiento humano, y me decían, ¿qué usted hace aquí si usted es psiquiatra? Digo yo, lo mismo que tú, porque yo soy un ser humano igual que tú. El hecho de que yo haya estudiado y me haya graduado no quiere decir que yo he resuelto mis temas. Que no tenga mi chin de loco. Sí. O que tenga la verdad absoluta. Mira, todos traemos un tema de la niñez. ¿Quién en la niñez no sintió en algún momento que su mamá le dio una pela, que su papá que no le hablaba estaba feo, ahí, que lo castigaba mucho, que pasó algo en el sistema familiar? Todas esas se llaman heridas de la niñez. Esas heridas de la niñez yo debo trabajarlas. Y cuando yo soy ahora adulto y yo manejo una crisis de mi trabajo o una crisis en mi familia, una crisis conyugal, lo que me sale es esa herida de la niñez que yo tengo adentro. Y esa parte que está dentro de mí, si yo no la he sanado, entonces me hace manejar con poca capacidad la situación que tengo. realmente. Una vez más queremos informar, recordar al país que un día como hoy domingo, se celebró, o más bien fue el primer levantamiento popular contra los remanentes del Trujillato. Allí caímos presos 59 personas y 47 fuimos heridos, llevados al Marión. El primer levantamiento popular, eso comenzó en la universidad y terminó en la calle Espaillat. Ahí dice que murieron 2 personas. Nosotros tuvimos entre los heridos y los detenidos. Loor a los jóvenes de la calle Espaillat. Adelante, Diana. Doctor, también le tenía una pregunta, y es sobre ese mismo tema de las heridas de la infancia. ¿Qué realmente pudiese sanar hasta cierto punto? Porque está muy de moda el tema de la meditación, de los viajes astrales, de todas estas cosas bien espirituales que, claro, se respetan a las personas que los practican, evidentemente. Pero ¿es realmente tan efectivo como lo pudiese ser un medicamento o una consulta con un profesional, o es algo más sensorial? Y yo le agrego a eso, que hay también madres locas. Sí, bueno, primero que nada, don Exilio, debo felicitarlo porque usted tiene a su nieta aquí con usted. Qué Con bueno. mucho honor, Gracias. con mucho orgullo que los Sí, tengo aquí. y además veo que es una joven, además de muy hermosa, también muy capacitada y muy bien preparada. De manera- Heredera del pueblo cuestiona. Gracias. así mismo. Gracias. Bueno, pues, ¿qué te digo? Mira, Ya, perdón, ya es locutora.
Ah, bueno. Y sigue Claro que estudiando. sí. Le va a seguir los comunicación. pasos a su abuelo. Bueno, Sí, lo Bueno, intentamos. Tengo bueno, mucho trecho que caminar, Ya tu abuelo dejó un camino trillado muy luminoso. muy Espero luminoso, claro que tú sí. ya vas a seguir por ese camino que él te ha dejado. estoy Dios orgulloso de mi nieta. Ah, qué bueno. Y yo veo que tienes razones de estar orgulloso, así que yo lo felicito. Mira, sobre la pregunta que tú me haces, Diana, todos tenemos heridas de la niñez. Óyeme, nosotros tres tenemos heridas de la niñez. Lo que pasa es que tú tienes que ir a un profesional que te ayude a ver cuáles son esas heridas, porque la gente dice, no, yo no tengo nada, porque tú no recuerdas, pero tú creciste y a ti se te olvidó todo eso que te pasó en la niñez. Entonces, O tu cerebro lo bloquea claro, para evitar ese tipo de para pensamientos. trabajar la herida de la niñez tiene que ser un profesional que esté bien preparado. Eso de hacer viajes astrales, que sé cuánto, necesariamente eso no es una ayuda profesional. Yo no estoy en contra de eso, pero la ayuda profesional tiene que ser guiada por un buen psicoterapeuta, un psicólogo, un psiquiatra formado como psicoterapeuta. Y esa persona te va a ayudar. La meditación que yo más recomiendo es trabajar con las sombras, hay meditaciones específicas y es muy buena el mindfulness. Eso es Sí. lo que está de moda, Sí, sí. que en las universidades de Estados Unidos es una técnica de John Kabat-Zinn, de allá de Massachusetts, y en Europa se está usando mucho en las universidades europeas y en muchos sitios. Hay personas que están adiestrados para esa técnica. Y si es una técnica adecuada para trabajar las heridas de la niñez, va a funcionar, pero no todo lo que hay por ahí necesariamente tiene que va a ayudar funcionar. con esas heridas. No, claro. Doctor, ¿por qué se suicidan más hombres que mujeres? Lo intentan más mujeres que hombres. Ah, Pero lo intentan. Lo intentan más mujeres que hombres, pero la mujer no lo logra. El hombre son menos, pero el hombre usa métodos más drásticos Para y que más no, Más violentos. fallar, efectivo. para no fallar. Para no fallar. Valga la Entonces, redundancia. muchas mujeres hay más intentos de suicidio, repito, de mujeres que de hombres, pero hay más suicidios de hombres que de mujeres, porque el hombre usa un método con el que logra terminar con su vida. O sea, Que no tiene busca algo capacidad de para fallar. no fallar. Exacto. Para no fallar, etcétera. Además, lo que yo decía, la mujer cuando se siente mal, grita, pelea, la mujer va donde el terapeuta, donde el psicólogo, Le la buscamos mujer la vuelta. llama a su mamá, y le dice a su mamá Cambio lo de que cama, le está cambio de pasando, cama. hasta los hijos le dice cosas, pero los hombres no quedamos callados, los hombres lo que hacemos es que nos vamos y nos tomamos un trago y entonces tomamos una decisión de terminar con nuestra vida. Entonces, lamentablemente, los hombres lo logran más que las mujeres. Y realmente, doctor, ¿es posible que en algún punto, ya sea de la humanidad, presente, pasado, futuro, no hayan problemas psicológicos? ¿No hayan deficiencias mentales? Bueno, tendría que ser en el cielo. Yo creo que en el cielo no hay problemas psicológicos ni problemas en las relaciones, pero aquí en la tierra todos nacemos del vientre de una mujer. Yo nací del vientre de mi madre, a la cual quiero y ya murió, a la cual quiero y adoro y vivo y está presente en mi vida, pero mi mamá no era perfecta. Por eso es que mi mamá además fue hija de su mamá y la mamá de mi mamá fue hija. Entonces, por eso no hay que culpar a nadie, pero lo que pasa es que la humanidad somos víctimas de la víctima de la Usted es víctima. un hijo de su madre. Claro, así mismo. Así mismo. Y a mucha honra. Y yo también. Y usted también. Y Y a yo mucha también. honra. Porque esas madres las queremos mucho y las respetamos. Y lo bueno que tenemos nos lo dieron ellas, pero también ellas no eran perfectas. Bueno. Y muchas veces sus imperfecciones pudieron habernos afectado. Sí, Para a los nosotros de transmitidas. alguna hijos, para manera. los hijos, todas las madres son buenas. Sí, no, para mí mi madre es lo más alto que hay, pero yo reconozco que ella fue una niña. Y a su vez, cuando ella fue niña, sus padres tenían defectos. Y los padres de ella sus padres también también tenían tenían defectos. sus Por eso que defectos decimos, propios. nadie es culpable, pero en la humanidad todo el mundo es víctima de una víctima, de una víctima, de una víctima. Todos cometemos errores. Todos cometemos errores, como lo comete usted, lo cometo yo, Diana lo comete, y cuando ella tenga a sus hijos, yo le digo a los padres, yo soy terapeuta familiar, yo le digo a los padres, no se apure, que todos los padres lo vamos a hacer mal, de eso no tengan ninguna y hay uno que duda. lo comete más, los telespectadores. Sí. Todos los Sí, telespectadores claro. cometen errores. Yo lo hago mal con mis hijos. Doctor, usted es psiquiatra familiar, terapeuta familiar. Yo no sí. creía puro usted. No, porque yo no soy perfecto. Sí, porque se tiene esa lo que percepción es de que pu- los médicos lo- no se Lo que es equivocan. puro es mi amor a ellos.
pero mis imperfecciones humanas están ahí y a veces yo no entiendo o no atiendo la necesidad de ellos. Cualquier cosa de esa en un niño o una niña se vuelve una herida de la niñez, pero los padres no tienen culpa, pero sí debemos tomar conciencia y hacernos responsables de eso. No, claro. Doctor, claro. pero aunque no hay aquí un hospital para enfermos mentales, no hay una obligatoriedad de los médicos chequearlo y no maltratarlo, porque se dice que lo maltratan a los enfermos mentales. Estoy de acuerdo con usted Que totalmente. cualquiera puede caer en esa enfermedad. No, Claro. el paciente psiquiátrico debe recibir ayuda de un psiquiatra o de un Calificado. psicólogo, claro que sí. Debemos aumentar la cantidad de psiquiatras y de psicólogos que están en los servicios públicos. Pero no estoy diciendo que el paciente no necesite ayuda, lo que estamos diciendo es que ese modelo nosocomial, ese modelo de manicomio, de llevar a un paciente y dejarlo tirarlo ahí y dejarlo ahí para que no A la moleste buena a la de Dios, familia como dicen. o para que no moleste a la sociedad, se ha demostrado que eso no ayuda a la rehabilitación de ese paciente. Eso es lo que la familia descargaba un problema. Entonces, eso lo que se trata de ayudar al paciente y de ayudar a la familia. Entonces, los métodos modernos pueden ser muy efectivos, pero si se hacen, si hay programas para eso, pero si no hay programa, pues claro que vamos a ver pacientes Claro. deambulando y pacientes mal atendidos. De eso que se está tratando, de que se le dé más atención al paciente psiquiátrico. Que ese era también otro tema que quería tratar, el hecho de todas las personas que están ahora mismo sin hogar en las calles, que por alguna razón, por el tema del cierre de los hospitales mentales que han estado en este país, pues ellos como que no tienen dónde ir y como que nadie vela por ellos. ¿Qué No, y se lo hace en ese maltratan, caso? lo Lo maltratan en la maltratan, o sea, Sí, nadie pero- vela por ellos. ¿Qué se hace con esas personas? Claro. Porque siguen siendo seres humanos, Lo- aunque lo- tengan sus déficits mentales. Lo que hemos dicho, debería haber unidades de atención primaria en los barrios, o sea, en la comunidad a la que pertenecen esos pacientes, debería haber ahí un psiquiatra y una enfermera que le den sus medicinas, que le den sus atenciones. Que le den Y seguimiento. porque si el paciente es bien atendido y lleva su tratamiento farmacológico, él no va a recaer. Y Pero puede salir de la situación que le acongoja en el también hay momento. que darle apoyo a la familia, porque a veces la familia tiene limitaciones económicas o no tiene conocimiento de cómo manejar un paciente. O de plano el paciente no tiene familia. Estamos diciendo, debe haber un programa para aumentar la atención psiquiátrica. Debe aumentar, pero lo que estamos diciendo es no con el viejo modelo, el modelo de la época de Trujillo, que era el manicomio y todo el mundo El para allá. Y la 28. familia iba, y perdón la expresión, los ondeaba ahí. Perdón la expresión tan vulgar. Entonces yo estuve en ese hospital y la familia iba y lo tiraba ahí. Y lo dejaba ahí y se olvidaba de él. Ese modelo no debe ser. efectivo. Tenemos que tener un modelo más humanizado y más científico que el que teníamos. Para los que han sintonizado tarde, queremos informar que se nos envió un reconocimiento del Colegio de Periodistas de Moca. Yo soy mocano con mucho orgullo, aunque me fui en la capital. Esto es el Colegio de Periodistas de Moca. Un reconocimiento a Hercilio Velosburgo por su consagración a más de 60 años como periodista en la radio y en la televisión. A orgullo lo tengo. 63 años tenemos en esto, de manera que me siento orgulloso. Y una vez más repetir que hoy domingo se cumplen 63 años de los acontecimientos de la calle Espaillat. Allí quedamos 57 heridos y 59 heridos y prisioneros. Nos soltaron al día siguiente. De manera que queremos agradecer su comparecencia y sobre todo que usted orienta, usted educa a la población. ¿Algún mensaje final? Claro que sí. No, yo entiendo que ese movimiento de la calle Espaillat fue un movimiento histórico. Nosotros hemos visto documentales y videos y sabemos que usted fue de los protagonistas de ese movimiento. Así No fui el que- primero, ni fui el organizador. Eso salió de la universidad. Sí, pero usted estuvo ahí en ese movimiento. participación eso importante. habla de su vocación hacia la justicia, hacia la democracia, y realmente usted ha tenido una vida y una trayectoria coherente con lo que usted de alguna manera ya Profesa. defendía desde esa época. Quiero agradecerle a usted y a Diana, Un placer. ¿verdad? Que me han No, permitido... también hay otra persona que hay aquí. Sí, muy bien. A todos que me han permitido venir a este espacio tan oído y un espacio que realmente tiene mucho prestigio. Para mí ha sido de mucho honor estar aquí. Entiendo Bueno. que el placer ha sido nuestro, ¿eh? Sí. Claro que sí. Hasta la próxima, amigos.